El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio sobre la fidelidad de Dios que hemos comenzado en nuestro programa anterior. Precisamente señalábamos que la Biblia dice que Dios es fiel. En otras palabras, Él es confiable, digno de toda confianza. El hombre no posee este atributo. Ningún hombre puede ser fiel en el sentido en que Dios lo es. Hay hombres que son fieles a sus esposas y en este sentido se refiere a la fidelidad sexual o comportamiento moral. Pero aún así, ningún hombre puede ser llamado fiel a su esposa en cada detalle. Usted puede decirle a su esposa, querida, regresaré a las 9 para la cena, pero posiblemente encuentra una falla en el subte o en el micro y llega a su casa a las 10. En ese sentido, usted no pudo guardar su palabra. En ese sentido, el hombre no puede ser fiel. Solo Dios puede ser absolutamente confiable, digno de toda confianza. Entonces, la fidelidad es un atributo que solo pertenece a la deidad. En nuestro primer programa sobre este estudio en particular, aprendimos que Dios es fiel como creador. Es creador fiel. Lo leemos allí en 1 de Pedro 4:19. Él es fiel a su creación. En segundo lugar, descubrimos en Deuteronomio 7:9 que Dios es fiel a sus pactos. Será el consumador de todo lo que ha prometido. Él fue fiel en guardar el pacto que hizo con Noé en Génesis 9, fue fiel con el pacto que hizo con Abraham en Génesis 15, fue fiel y será fiel hacia el pacto que hizo con Moisés en Éxodo 19, y ha sido fiel y seguirá siendo fiel con el pacto hecho con David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios es fiel. Él es fiel a su creación y fiel a la consumación de sus pactos, de sus promesas. Ahora vamos a considerar un tercer texto en la Biblia que nos dice que Dios es fiel. 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos la fidelidad de Dios a su convocatoria, a su llamado. Ahora, ¿qué es el llamado de Dios? Bien, es la invitación de Dios al pecador creyente para participar de todas las bendiciones de la redención, todas aquellas bendiciones envueltas en nuestra gran salvación. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bueno, vamos a leer juntos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observe por favor la frase, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde que estamos estudiando la fidelidad de Dios y este punto se refiere a la fidelidad de Dios a su llamado. 1 Corintios 1:9 dice que Dios es fiel por el cual fuiste llamados. Dios es fiel con quienes ha llamado. Romanos 8:28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué encontramos en estos 3 versículos? Que la palabra llamado figura 3 veces. Ahora, si el llamado de Dios es una invitación a participar de todas las bendiciones de la salvación y de la redención, entonces, ¿cuáles son esas bendiciones?
Bien, envueltas en un pequeño y prolijo paquete, aquí tenemos varias de ellas. Observe el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30. Y a los que llamó, a estos también justificó y glorificó. Piensen en esto, queridos amigos, predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, ya justificados y a la vista de Dios ya glorificados. Dios es fiel a su llamado. Permítame decirle algo con claridad. No habrá un solo cristiano en el infierno. Ninguna persona que haya nacido de nuevo terminará en el infierno. ¿Cómo sé esto? Porque Dios es fiel a su llamado. Si usted es salvo hoy, lo es porque Dios lo ha llamado. Y por medio de su llamado lo ha escogido. En Juan 15:16 el Señor Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Nuestro llamado viene de Dios. Cada uno de nosotros estaría en el infierno ahora si no fuera por la gracia y misericordia de Dios. Y aquellos que somos salvos debemos atribuir nuestra salvación al llamado de Dios. Yo respondí a aquel llamado. Esto implica una responsabilidad humana, pero la soberanía de Dios al llamar a los pecadores es una prerrogativa que solo le pertenece a Él. Romanos 8:30 dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Estoy tan seguro de que voy al cielo como lo estoy de estar sentado delante de este micrófono ahora. Yo sé que no lo merezco, porque no soy mejor que nadie, pero lo sé porque la Biblia me dice que al que Dios llamó, también justificó, y los que fueron justificados también serán glorificados. Por lo tanto, los redimidos tienen un lugar asegurado en el cielo. Por favor, continuemos leyendo el versículo 35 de Romanos 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, mis amados, esta es una verdad consoladora para el Hijo de Dios. A la vista de Dios somos considerados como ya glorificados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su llamado. Queridos amigos, si nuestra seguridad eterna dependiese de nuestra fidelidad, todos nosotros estaríamos o iríamos al infierno. Pero vemos que nuestra seguridad está envuelta en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Dios le llamó, amigo mío, usted ha contestado al llamado, por lo tanto puede confiar en la fidelidad de Dios. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar por su fidelidad. Ahora vamos a observar otro texto en el cual Dios dice que es fiel y se refiere al cuidado de Dios para con sus hijos. Vamos a leer juntos en 1 Corintios 10. Los primeros 14 versículos tratan con algunas de las tentaciones y pruebas del pueblo cristiano. En su contexto histórico se refiere a Israel en el desierto, pero luego Pablo lo trae al presente de los creyentes en Corinto y al nuestro también, y en el versículo 11 dice: y estas cosas, las que se mencionan en los primeros 10 versículos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, sigue el versículo que dice que Dios es fiel, versículo 13, y dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos está diciendo que Dios es fiel en cuidar a sus hijos cuando pasan por pruebas y tentaciones. La vida está llena de pruebas y quebrantos del corazón. Algunos de ustedes que están escuchando saben esto porque han pasado por aguas profundas. Algunos me escribieron para compartirme de sus quebrantos, sus problemas con sus hijos, su matrimonio o respecto a algunos familiares o amigos. Bien, tengo buenas noticias para todos ustedes hoy. Quizás sus familiares y amigos no han sido fieles, pero Dios es fiel. En los dolores de la vida, ustedes pueden siempre confiar en el Señor. Dios es fiel. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Sí, mi amigo, Dios sabe cómo cuidar a sus hijos. Dios es fiel. Quiero decirles que no conozco a ningún otro hombre en las Escrituras o en los escritos seculares, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que haya sufrido más que Job. Perdió sus familiares, perdió sus propiedades, fue afligido con llagas desde la cabeza hasta los pies, y la única persona que había sido dejada a su lado era su esposa, quien estaba lista en medio de la misma aflicción para alejarse de Dios y decirle a Job que haga lo mismo. Ella dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job consideró todas sus pérdidas, la pérdida de sus hijos, la de su propiedad y la salud, y dijo en el capítulo 13, versículo 15 del libro que lleva su nombre: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora, ¿qué hizo que Job llegara a esa conclusión? La fidelidad de Dios. Para Job, Dios era confiable, digno de toda confianza. Y cuando Dios le dijo a Job que él haría algo, Job creyó a Dios. Amigos míos, Dios es fiel, Dios es confiable, digno de toda confianza. Si usted siente en este momento que sus seres más queridos lo han dejado solo, Dios es fiel. Él es fiel a su creación, Él es fiel a la confirmación y consumación de sus pactos, Él es fiel a su convocatoria, a su llamado, y Él es fiel a sus hijos. Confíe en Él, mire a Él, lea su Biblia, crea lo que lee, viva por ella, y usted siempre será capaz de confiar en Dios. Quiero decirles que hay otro gran texto para considerar ahora y que nos dice que Dios es fiel. Vamos a leer en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas que quiero que usted observe en este pasaje. Primero, que Dios es fiel, como lo venimos desarrollando en nuestro tema. Y segundo, es que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, es necesario que no malinterpretemos este texto, Hace poco leí un libro, y no voy a dar el título porque no quiero que lo compre. Con sinceridad le digo que no vale la pena tenerlo. Hay buenas cosas en el libro, pero por otro lado, ha llevado el fracaso a muchos creyentes nuevos. Es un libro sobre la primera epístola de Juan, y está escrito sobre una premisa falsa, y esa premisa es que la primera epístola de Juan ha sido escrita para inconversos, y que por lo tanto los cristianos no necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. No, amigos míos, esto es una mentira, es un error. Primera de Juan no ha sido escrita para inconversos. Es una carta familiar escrita a los hijos de Dios, a los creyentes. Y les aseguro, los cristianos sí que necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, porque la Biblia lo dice así, y porque nuestra propia experiencia lo demanda, lo reclama. Si yo he pecado en contra de Dios y por un tiempo no lo he confesado a Dios, esto rompe mi comunión con el Señor.
Todos sabemos que esto es cierto. Entonces, Primera de Juan ha sido escrita para creyentes y el versículo 9 del capítulo 1 se aplica a nosotros los cristianos. Permítame leerlo de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los cristianos pecamos en un momento u otro, ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. Ahora, por favor, no se ofenda con lo que voy a decir. Usted no es mejor que el resto de los cristianos. Yo tampoco. Y si usted tiene una actitud de pretender ser más santo que otros, entonces ya ha pecado. Es que Primera de Juan capítulo 1 y versículo 8 lo deja bien en claro. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí vemos que el principio de pecado forma parte de cada persona, inclusive los cristianos, los creyentes. Y los que somos salvos tenemos todavía la vieja naturaleza, la cual no ha sido completamente erradicada. Todavía es parte de nosotros y se revela de vez en cuando y muestra su lado feo en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Ahora, cuando pecamos, nuestra relación con Dios no se rompe, pero sí nuestra comunión con Dios. Y necesitamos restablecer esa comunión con Él. ¿Cómo hacemos esto? Bien, el versículo 9 dice que debemos confesar nuestros pecados. La palabra confesar es una traducción de una palabra griega que significa literalmente decir lo mismo. En otras palabras, supongamos que yo le digo una mentira a mi esposa. No tengo mentiras que no haya admitido delante de mi esposa, Por ejemplo, en pequeñas cosas como esconder un regalo de Navidad o cosas como esas. Entonces, supongamos que yo le digo una mentira a mi esposa. Esto me molesta porque interrumpe mi comunión con Dios, aunque mi relación permanece intacta porque sigo siendo hijo de Dios. La relación entre mi esposa y yo está todavía intacta. Aquella mentira no rompió nuestra relación. Ella todavía es mi esposa y todavía yo soy su esposo. Y será así hasta que la muerte nos separe, porque el divorcio no es parte del plan de Dios para nosotros. Y hacemos nuestros votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, les decía, la relación permanece intacta, pero la comunión se rompió. ¿Cómo vuelvo a tener esa comunión con Dios y con mi esposa? Bien, primero que todo, la mentira que yo le dije, esto es una ilustración, Debo confesarla a Dios, porque no solo es una mentira en contra de mi esposa, sino también en contra del Señor. Por lo tanto, tengo que decirle a Dios que yo mentí. Me acerco a Él y le digo, Padre, le mentí a mi esposa en tal y tal situación. Eso es una confesión. Luego voy a mi esposa y le digo, querida, ¿recuerdas cuando te dije esto y lo otro? Y ella dirá, sí. Y yo le tendré que decir, bueno, no fue así exactamente, no era cierto. Lo he confesado al Señor y Él me ha perdonado. Y también mi esposa me perdonará. Y ahora regresamos a tener nuevamente nuestra armonía, nuestra comunión. Todo vuelve a estar bien entre Dios y yo y también con mi esposa. ¿Por qué? Porque lo he confesado. Me puse a tono con Dios y con mi esposa. Algunos que están escuchando esto han pecado y no han confesado su pecado a Dios. Tampoco hicieron restitución a otras personas. Lo que Dios quiere, mi amigo, es que usted confiese ese pecado de inmediato, acérquese a Dios y saque ese pecado de su corazón y dígale a Dios lo que usted hizo, reconociendo por supuesto que estuvo mal. Y yo le aseguro, Dios hará dos cosas por usted. El versículo 9 dice que Él le perdonará y lo limpiará de toda maldad. Amados, hay tantos cristianos cargando sus pecados hoy en día. Pero quiero agradecer a Dios por los cristianos limpios y puros que tienen un testimonio glorioso para nuestro Señor Jesucristo. Pero hay demasiados cristianos que no están viviendo de acuerdo a su profesión de fe. Ayer hablé con un hombre inconverso que estaba dejando un alojamiento cristiano. Le pregunté por qué y me contestó que estaba cansado de vivir con gente que no vive de acuerdo a lo que profesan creer.
Me dijo que fumaba y que sabía que era un mal hábito y que los cristianos le molestaban con respecto a eso. Y me dijo que no decía mentiras, pero que algunos cristianos le habían mentido y que no podía volver a creer en ellos. Cristianos, esto no es correcto. Como cristianos debemos ser confiables porque Dios nos capacita con su gracia para hacerlo. Si hay algo en su vida que no debería estar allí, si algún pecado sin confesar, sáquelo de ahí ahora mismo. Confiéselo ante Dios en forma específica y Dios lo perdonará y limpiará, porque es lo que Él ha prometido. ¿Puede usted confiar en esto? Sí, mi amigo, claro que puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, confiable, digno de toda confianza y nos perdona. Ahora, es algo interesante que Dios difiera tanto de los seres humanos al respecto. Por ejemplo, ¿ha escuchado a alguien decir que puede perdonar a alguien pero que no puede olvidarlo? Bueno, quizás nunca usted ha orado y le ha pedido a Dios que le ayude a olvidarlo. ¿Realmente desea olvidarlo? ¿O disfruta traer a la memoria vez tras vez ese pensamiento? Seamos honestos ahora y pongámonos a tono con Dios y con nuestros propios corazones. Yo creo que Dios nos capacitará para olvidar algunas cosas si es que realmente deseamos olvidarlas, perdonarlas. Pero nosotros no perdonamos. Decimos que perdonamos a la persona, pero tenemos pensamientos que no son puros y justos. Pero amados, cuando Dios perdona, lo hace de verdad. Él aleja esos pecados tan lejos como el occidente está lejos del oriente. Y no los recuerda más, los arroja en lo profundo del mar. Gracias a Dios por su fidelidad. Mire, he sido salvo ya por muchos años y sé que en este tiempo he pecado en pensamiento. Además he dicho cosas que no debería haber dicho y no he dicho cosas que sí debería haberlas dicho. E incluso hice algunas cosas que no debería haber hecho y he dejado sin hacer cosas que inclusive debería haber terminado. Pero testifico que cada vez que he venido ante Dios para confesar mi pecado, Dios ha sido fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y sé que estoy ante Dios como un hombre limpio y perdonado, no por ser mejor que otro ser humano, sino porque Dios es fiel. Bueno, querido oyente, con esto concluimos nuestra meditación sobre la fidelidad de Dios y considerando estos textos bíblicos tan significativos que contienen la expresión Dios es fiel. Cerramos nuestro programa y nos llevamos en mente ese concepto tan maravilloso. Dios es fiel. Ha sido un gozo y un deleite ministrarles la palabra de Dios. En nuestro próximo programa, si Dios así lo establece y permite, vamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Que Dios les bendiga ricamente y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.